Realmente es muy edificante y nos invita a buscar al Señor en la intimidad. Tenemos mucha relación con las cosas del Señor, pero poca intimidad con el Señor. Y eso es algo que es un reto para cada uno de nosotros, para mí, poder intimar con Dios, poder ser íntimos con el Señor, para que mi fe no esté basada en lo que yo sé, sino en lo que Dios se revela a través de su palabra en mi corazón. Seguimos con Sofonías. Sofonías capítulo 3, los 4 primeros versículos, si se da cuenta, es el mismo texto del miércoles pasado. Por supuesto, no es el mismo sermón. Sofonías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Es un texto que, por supuesto, cuando uno lee la Biblia de cualquier parte de un texto, de una palabra, pues el Señor nos habla. Sofonías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Me dicen amén cuando ya lo tengan. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen? Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos delante de ti, Señor, porque queremos ser íntimos contigo, Señor. Queremos estar a solas en el huerto contigo, donde podamos escucharte, donde podamos ser abrazados por ti, donde podamos sentir tu amor. Por esta razón queremos hoy que tú puedas hablar a nuestras vidas de una manera clara, sencilla, profunda, que pueda confrontar nuestra vida, Señor, con tu vida. Y esta noche pueda ser una noche diferente, donde tú hagas la diferencia en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, te rogamos que hoy, Padre, tú puedas hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cualquiera que mira esta escena pensará que no hay solución ni esperanza para esta ciudad. Los sacerdotes practican la idolatría, rindiendo culto a Moloc. Los habitantes de Jerusalén y Judá han abrazado una cultura de muerte y violencia influenciada por las costumbres de otras naciones paganas. Jerusalén se ha convertido en una cultura donde lo más importante es el dinero. Hay jueces corruptos, hay leyes injustas, hay profetas mentirosos que basan sus ministerios en ganancias deshonestas. Los sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Es una ciudad donde reina el pecado, una ciudad rebelde, atea, que aparentemente a nuestros ojos no tiene solución. Sofonías necesitó valentía para predicar la palabra de Dios en un ambiente hostil como el de Jerusalén. La misma valentía que necesitamos ahora para seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Si usted mira las noticias, si usted mira a su alrededor, si miramos todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, usted puede quedarse encerrado en su casa queriendo no salir por miedo, queriendo no salir por temor. Así que la misma valentía que necesitó Sofonías para predicar en un ambiente tan hostil, en una ciudad llena de demonios, en una ciudad que no amaba ni respetaba a Dios, es la misma valentía
que necesitamos hoy para predicar la palabra en una ciudad, en un país, en un mundo que odia abiertamente al Señor. Si queremos predicar fielmente la palabra de Dios, tendremos que enfrentarnos a algunos obstáculos que encontraremos en el camino. Por ejemplo, el temor. El diablo sabe que el temor es un arma muy efectiva para detener a un cristiano o a una iglesia que desea servir a Dios. El temor paraliza y no nos deja vivir por fe. Nos hace tomar caminos sin riesgos, donde la fe queda reemplazada por la lógica y la sabiduría humana. Hay una situación, hay una circunstancia, yo no estoy buscando a Dios, no estoy intimando con Dios, simplemente voy a la razón, a la lógica humana para tomar una decisión o para ver de qué manera puedo salir de esta situación complicada. El temor nos hace dar respuestas espirituales ante situaciones complicadas. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, hay una historia que todos conocemos, donde hay una persona que le dice al Señor, Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y esa persona que había empezado de una manera muy espiritual, de pronto se queda sin respuesta. Versículo 59, y dijo a otro, el Señor le dice a otra persona, sígueme. Y esa persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El temor nos hace dar respuestas espirituales ante situaciones complicadas. El solo razonamiento ante diferentes circunstancias puede llegar a producir incredulidad, y esta incredulidad terminará ahogando nuestra fe en Jesús. Desde mi propia experiencia, lo que he visto, me he dado cuenta que desgraciadamente si hay un lugar donde hay incredulidad, en muchas ocasiones es en la propia iglesia del Señor. Estamos tan llenos de filosofías, razonamientos y sabiduría humana que nos cuesta trabajo poder experimentar a Dios. Nos cuesta trabajo poder conectarnos con Dios. Nos cuesta trabajo poder intimar con Dios. Como decía el miércoles pasado, el conocimiento es muy bueno, pero el conocimiento se queda sin valor si ese conocimiento yo no lo pongo en práctica. Si ese conocimiento no baja del corazón, si ese conocimiento yo no lo pongo en práctica para servir a otros, ese conocimiento será vano. Y el razonamiento que muchas veces tú y yo tenemos ante Dios, ante diferentes circunstancias, como decía, puede llegar a producir incredulidad, y esta incredulidad terminará ahogando nuestra fe en Jesús. Este razonamiento tiene muchas veces como raíz el temor al fracaso, el temor a la muerte, el temor a no encajar en un lugar donde queremos estar, donde queremos ser parte. Y este temor se convierte muchas veces en la excusa que le presentamos a Dios con la intención de evitar compromisos con Él. Este temor nos llevará, por supuesto, a otro obstáculo que se llama la conveniencia. La conveniencia es buscar hacer las cosas que traigan un bien o una utilidad a la vida de alguien, pero más de nosotros mismos. Cuando actuamos según nuestra conveniencia,
cerramos la puerta al propósito que Dios puede tener ante la circunstancia que se nos está presentando. Voy a poner un ejemplo. Jerusalén está viviendo una crisis espiritual, social, política. Dios le da una palabra a Sofonías. Dios ha escogido a Sofonías para ese tiempo, para ser alguien que predique la palabra de Dios. Pero Sofonías está teniendo temor y este temor lo está llevando a la conveniencia. Imagínense a Sofonías recibiendo la palabra de Dios, pero como es alguien, hipotéticamente hablando, es alguien temeroso y que está buscando siempre su propia conveniencia. Sofonías se pregunta, ¿me es conveniente predicar o dar mi opinión en Jerusalén como están las cosas? O imagínense a Sofonías en Cuba, siglo XXI, como está la situación. Sofonías, Dios le da una palabra, Dios le da algo para decirle al pueblo de Cuba y Sofonías dice, me es conveniente dar mi opinión sobre la ideología de género o el derecho de los padres sobre sus hijos. Me es conveniente enseñar sobre cuál debe ser la posición de un cristiano y la iglesia respecto a un gobierno dictatorial. Entonces uno puede decir, es mejor callarme. Es mejor pasar la página. O en Cuba pudiéramos decir, es mejor pasar la bola. Que hable otro, que predique otro. Y el domingo en el sermón, si usted es un pastor, dice, voy a predicar sobre el amor a las personas. Porque usted no quiere meterse en problemas. Dios le da una palabra como a Sofonías, pero usted dice, yo no soy Sofonías, yo soy Hanoi. Entonces muchas veces la base de mi fe está en el temor y la conveniencia. O imaginémonos a Sofonías en los Estados Unidos diciendo, me es conveniente predicar la verdad contra la mentira, aún sabiendo que puedo perder mi status quo. Porque si en algún momento hay que predicar la verdad del Evangelio en los Estados Unidos, es ahora. ¿Qué repercusión puede tener en mi vida y la vida de mi familia si soy radical con mi fe cristiana? ¿Qué implicación puede tener esto? Normalmente nosotros lo pensamos, porque como somos gente tan espirituales, lo pensamos. Y vamos donde está Dios y le decimos, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Mejor me quedo callado la boca, Señor. Los héroes son de otra época. Entonces, mi fe cristiana, que he leído muchísimo, que he estudiado no sé cuántos seminarios, no sé cuántos estudios, se ve confrontada con mi temor y con mi conveniencia. ¿Me conviene o no me conviene? Saco cuentas. A ver si en estos momentos es cuando la prudencia se puede convertir en un pecado de omisión. Es decir, voy a ser prudente. Estoy omitiendo hacer el bien y dejar de hacer el bien. Dice la Biblia que es pecado. Terminamos tomando decisiones basadas según nuestra percepción humana y no según Dios, alejándonos del propósito y del diseño del Señor para nuestras vidas. El temor y la conveniencia nos harán reemplazar el mensaje de la cruz por un mensaje motivador y de agrado al oyente. Debido a que no deseo tener confrontación y mucho menos deseamos ser rechazados por los demás. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice el apóstol Pablo a Timoteo,
Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Claro, si el mensaje no es alentador, no es motivador, no es futurista, ¿para qué voy a la iglesia? Si la iglesia no está respondiendo a mi necesidad. Pero es que la palabra de Dios y el ministerio y la iglesia no responden a la necesidad desde ese punto de vista, sino que responde a la palabra de Dios, que es absoluta, que no cambia, que no varía. Y somos nosotros los que tenemos que rendirnos, someternos a la palabra de Dios, entendiendo que somos débiles, que somos incapaces y que solo su gracia puede capacitarme para poder cumplir o poder obedecer la palabra del Señor. No es la palabra de Dios la que debe someterse a mi vida, soy yo la palabra de Dios. Pero hemos cambiado o entendemos mal los términos. Dios nos ha llamado a ser fieles predicadores de su palabra, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Y cuando estoy hablando de ser fieles predicadores, es porque yo entiendo que todos nosotros entendemos que somos fieles predicadores. Tenemos una responsabilidad en el lugar donde Dios nos ha puesto para predicar, no lo que entiendo, no lo que quiero, no lo que me conviene, no lo que me impulsa el temor, sino lo que enseña la palabra, que es la que puede traer solución, puede traer salvación y paz a aquel que está pasando por una situación de conflicto y de pecado. No es lo que quiero predicar, no es lo que quiero decir, es lo que Dios quiere hablar a mi vida. Yo soy un canal entonces para soltar la palabra, no importa lo que pueda suceder. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, la última parte. Es muy interesante. Porque dice que el que teme, si mi fe está basada en el temor y en la conveniencia y no en un sincero seguir a Jesús, dice Juan que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es como traer luz a todo lo que estamos compartiendo. Es decir, yo conozco al Señor, el Señor me alcanzó, Él me salvó, yo lo amo, yo he leído la palabra, yo vengo a la iglesia, pero en mi corazón hay un temor tan grande por lo que pueda pasar con mi vida, por lo que pueda pasar con mi familia, por los tiempos que estoy viviendo, que hasta un punto ese temor es normal, es lógico. Pero desgraciadamente ese temor es muchas veces el que impide que yo pueda ver la gloria de Dios y que en mí haya incredulidad, en mí haya una negación por ver, por experimentar lo que Dios quiere hacer y va a hacer y está haciendo. Cuando Sofonías Dios le dio la palabra, él predicó lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Déjame decirte algo, Sofonías no vio ningún cambio en Jerusalén, ni en Judá, ni en las naciones. Él murió y no vio nada. Pasó el tiempo y Dios trajo un cambio, trajo una transformación, trajo una reforma por medio del rey. Y esto nos deja, también nos hace pensar. Y es que desgraciadamente estamos buscando resultados. Y si no hay resultados, yo me desanimo. Y si no hay resultados, yo menguo. No recordando lo que dice la palabra, que el resultado le pertenece, el crecimiento le pertenece al Señor. Pero si en esta noche tú y yo estamos basados, o nuestra fe está basada en el temor,
es porque el amor de Jesús no se ha perfeccionado en nosotros. Si la base de nuestra fe es el temor, entonces necesitamos que el amor de Jesús se perfeccione. ¿Sabe? El temor nos hace indecisos e inseguros, no permitiéndonos aprovechar las oportunidades que el mismo Dios nos presenta. Dios está abriendo una puerta, pero como mi fe está basada en el temor, yo no soy capaz de aprovechar esa puerta porque me he convertido en un cristiano indeciso, inseguro, que no avanza, que continúa en el mismo círculo vicioso. La valentía no consiste en no tener temor. Consiste en no dejar que el temor nos impida avanzar en la voluntad de Dios. Es decir, el valiente no es alguien que no teme, es alguien que no ha dejado que el temor sea más fuerte que el llamado y la voz que Dios está poniendo en su corazón. Y yo creo firmemente que Dios nos ha escogido para este tiempo. Así como Dios escogió a Sofonías, Dios te ha escogido para este tiempo. Y puede ser que tú me estés escuchando, pero como tu vida, tu fe o mi fe están basadas en el temor, tú dices, sí, pero eso no es conmigo. Dios escogió a Sofonías, pero a mí no me ha escogido, porque cuando el temor es la base, mi corazón es incrédulo. Tengo que ver para creer. La vida cristiana funciona totalmente al revés. Yo le creo a Dios. Cuando yo le creo a Dios, entonces yo veo su gracia, su misericordia y sus milagros. Pero quiero invitarte esta noche. Hoy es una noche donde Dios puede cambiar, transformar tu corazón. Hoy tú y yo podemos cambiar esa postura de temor a las circunstancias, de temor al futuro, de temor a lo que me puede decir el médico, de temor a las finanzas, de temor a empezar a vivir una vida abundante en Jesús. A empezar a vivir una vida llena de gozo, llena de alegría, no importando las circunstancias que estoy viviendo. Una persona temerosa no avanza, está detenida en el tiempo. Por eso hoy el Señor te está invitando a levantarte de la condición en la que tú estás espiritualmente, para que puedas comenzar a caminar por fe, no por vista, por fe, en lo que Dios te ha mostrado, en lo que ya Dios te ha confesado, te ha regalado en tu corazón. Hoy es una buena noche para que tú y yo dejemos de vivir la vida cristiana según nuestras fuerzas y comencemos a vivir la vida cristiana bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Sabemos que la situación es difícil, pero más grande eres tú, más poderoso eres tú. Tú eres bueno. No importa la circunstancia que estemos pasando, nuestra fe no está basada en el temor a lo que puede pasar. Nuestra fe está basada en lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Nuestra fe está basada en poder caminar, en poder ser guiados por ti. Y entender que aun cuando no conozco todo el panorama, tú me vas guiando poco a poco hacia tu voluntad. Yo te doy gracias, pero te ruego que esta noche tú despiertes a aquel que pueda estar dormido. Que tú levantes a aquel que pueda sentirse aminorado, aquel que pueda estar ahí, Señor, esperando tu palabra, hoy la pueda recibir en el nombre de Jesús. Tu
tú puedas levantar a aquel que pueda estar sintiéndose espiritualmente como un paralítico. Hoy tú lo levantes, Señor, para que pueda vivir no según las circunstancias, sino según el poder tuyo, Señor. Levántanos, porque tú nos has llamado para este tiempo. Ayúdanos, porque somos incapaces, pero en ti encontramos la suficiencia y la competencia. Ayúdanos, Señor, y cada día perfecciona más tu amor en nosotros para vivir esa vida abundante que solamente Jesús nos ofrece. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Le damos paso al pastor para que él pueda. Gracias, Anoy. Yo no sé usted, pero